Iniciamos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Leer. Proverbios 16-18. La elección de pecar que comienza en el jardín del Edén fue enraizada en el orgullo, que se manifiesta en dos grandes formas: el no creer en Dios, en su carácter, en sus mandamientos y en sus promesas, y en el poner al yo antes que a Dios y a los demás. Dios les dio a Adán y a Eva muchos caminos aceptables ante Él, para que encontraran felicidad, estimulación, propósitos y llenura en el jardín, y que no eran destructivos para ellos o para los demás. De manera similar, Dios ordenó muchas cosas para que tú pudieras recibir placer, aunque en obediencia a Él. Piensa acerca de las oportunidades que Él abre para ti en actividades, naturaleza, relaciones, organizaciones, hobbies, ministerios y entretenimiento que son sanos, estimulantes y abundantes. Tu primer recurso de deleite debe ser Dios mismo. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Leer. 1 de Timoteo 6:17. Dios les advirtió a Adán y a Eva que no comieran del fruto de un árbol. Leer. Génesis 2:17. El hombre eligió desobedecer a Dios por la rebelión a su mandamiento. El desarrollo del pecado que comienza en el jardín del Edén ha continuado a través de los años. Leer Génesis 3:1,3. El acercamiento de Satanás es el mismo hoy en día. Leer. 2 de Corintios 11,3. Él alza preguntas sobre los mandamientos de Dios y comienza a tentar. Leer Génesis 3:1. Él contradice o miente directamente acerca de los mandamientos y promesas de Dios, y de esa manera trata de depositar dudas sobre el carácter de Dios. Leer Génesis 3:4. 1. A través de la negación de la verdad de la palabra de Dios. 2. Por medio de la eliminación o minimización de las consecuencias del pecado en la mente del creyente. 3. Él te indica que te percates de los beneficios del pecado. Para fomentar el autointerés o la autoprotección. Para brindarte autogratificación y para darte cualquier placer o beneficio aparente a corto o a largo plazo. Leer Génesis 3:5-6. 4. Para promover la autoexaltación. Leer Génesis 3:5-6. Hoy en día, la respuesta de Eva al yo es la misma en ti. 1. Ella eligió el camino propio y el de Satanás, en vez de elegir confiar en Dios y en sus mandamientos. 2. Ella impuso su propia autoridad, escogiendo ser su propio Dios, en vez de someterse a la autoridad Dios. 3. Ella trajo a alguien más al pecado. Su pecado tuvo un impacto negativo en otra persona. Leer Génesis 3:6. Hoy los resultados del pecado de Adán y Eva son los mismos. 1. Su desobediencia lo condujo a la destrucción en sus vidas y la vida de sus amados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Leer Gálatas 6:7-8. 2. Su miedo fue el resultado directo de la desobediencia. Leer Génesis 3:10. El miedo al desenmascaramiento, a las consecuencias, al rechazo, a las caídas, al desconocido y al futuro se hizo manifiesto en Adán y Eva. El miedo no se hizo presente en el mundo sino hasta que el hombre desafió la autoridad de Dios. El miedo pecaminoso proviene cuando no crees en Dios, en su carácter, en sus mandamientos y en sus promesas. Sus estrategias de autoprotección provienen de su temor, el cual los llevó a 1. Perder la vulnerabilidad y franqueza el uno al otro. 2. Esconderse de Dios. Leer Génesis 3:8-10. 3. Enfocarse en los pecados de cada uno o de los demás,
negando y no aceptando responsabilidad por sus propios pecados, escondiéndose, huyendo, culpando a Dios y a los demás. El orgullo es pecado. Esto es cuando estás poniendo primero tu persona antes que Dios y los demás, egoísmo, egocentrismo. Leer, Filipenses 2 al 4, Mateo 22:37. Esto es cuando te entroniza en el centro de tu vida misma como el único que trata de controlar. Eres controlado por tu propia voluntad, por lo tanto, no estás siendo controlado y capacitado por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Gálatas 5:16 y 26. Estás rechazando la autoridad de Dios, y crees que tú eres tu propia autoridad. No estás sometiendo tu voluntad al Señor Jesucristo. Juan 14:15. Esto es cuando eliges confiar en ti mismo o en Satanás en vez de elegir creer y confiar en el carácter de Dios, sus mandamientos y sus promesas. Juan 8:44 al 45. El que confía en su propio corazón es un necio. Leer Proverbio 28:26. Esto es cuando mantienes una alta opinión de ti mismo o estás tratando de establecer una alta opinión de ti mismo. Gálatas 6:3. Esto es cuando crees que tú mereces una vida mejor, en lugar de 1. Tener una conciencia permanente de la realidad que tú mereces arder en el infierno. 2. Enfocándote en el enorme costo de la cruz, que era esencial para librarte de la ira que te mereces. Esto es cuando te esfuerzas hacia las metas personales, que no son bíblicas. 1. Para tener la vida bajo tu control y en tus términos. 2. Para vivir la vida sin dolor, sin sufrimiento. 3. Para vivir una vida feliz, llena de placer. 4. Para tener a Dios, la gente y las circunstancias cooperando para alcanzar tus metas. Debes darte cuenta de que cualquier cosa o persona que te controle es señor de tu vida. Leer, 2 de Pedro 2:19, y a lo cual tienes dos alternativas. Uno es Jesús quien te controla, se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Lucas 9:23. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. 2. ¿Hay algo o alguien más que te controla? Mateo 6:24 y Mateo 10:37. Si es este último, tu orgullosa vida es controlada por el interés propio, la autogratificación, la autoprotección. Esto puede ser manifestada en el temor, coraje, el no perdonar, envidia, búsqueda de cosas materiales, aprobación, poder o seguridad. Tú puedes ser controlado por la amargura o por el tratar de quedar bien ante los demás. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Leer Proverbios 8:13. Necesitas estar consciente de los aspectos significativos en relación a tu orgullo y rebelión. Normalmente el pecado produce en ti alguna forma de 1. Placer, aunque sea pervertido, de otro modo no continuarías pecando. 2. Autoprotección, como el del dolor emocional, cuando te encuentres en situaciones incómodas, y o con personas difíciles o en los riesgos relacionados con la obediencia a Dios. Tú te das permiso a ti mismo para pecar. Probablemente encuentres seguridad en tus patrones de pecado, aun cuando resulten en tu sufrimiento, ya que ellos te resultan conocidos. Puedes observar el riesgo envuelto en el cambio, a través del Espíritu Santo, como algo aterrador. Es posible que estés obedeciendo al temor cuando lo haces, llevándote a un territorio más allá de tu habilidad de control. Puedes no querer enfrentarte a la dolorosa realidad de tu pecado. Sin embargo, 1. Tu esperanza reside al encarar tu pecado, reconociéndolo y arrepintiéndote de él. 1 de Juan 1:9. 2. Tu esperanza reside en el no engañarte a ti mismo sobre tu pecado. Dios te dice que encontrarás la bendición espiritual a través de la confesión y el arrepentimiento.
Salmos 32:2, Proverbio 28:13. Dios requiere obediencia a su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, que habita en el creyente. Juan 14:21, Filipenses 4:13. Como cristiano manifiesto, habrá mandamientos en los que estarás dispuesto a obedecer, cosas que son naturalmente fáciles para ti, y que no requieren de un sacrificio o riesgo personal. 1. Puedes aparentar que dependes del poder de Dios, cuando en realidad no es verdad. 2 de Timoteo 3:5. 2. Puedes engañarte a ti mismo creyendo que eres espiritualmente fuerte, porque no has tenido dificultades lo suficientemente fuertes como para probar la profundidad de tu fe. Deuteronomio 8:2. 1 de Pedro 1:6-7. Porque culpas a otros por tus dificultades, y niegas tu propio pecado o porque ignoras de cómo Dios define el pecado, y por lo tanto tienes una opinión superficial del mismo. Pero la manera de un verdadero cristiano es ser obediente a los mandamientos de Dios, aun cuando aparenten ser difíciles, inconvenientes y requieran de un sacrificio personal. 1 de Juan 2:3-6. 1. No como trabajos para ganar o mantener tu salvación. 2. No para obtener un mayor favor con Dios. 3. Como un resultado de tu salvación por fe solamente en el trabajo final de Jesucristo. Santiago 2:14, 17. 4. Como una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios te ha dado. Hebreos 13:15. Cuando tú obedeces los mandamientos desafiantes de Dios, te mueves a través de la fe, no por vista. 2 de Corintios 5:7. No estás dependiendo de tus propias estrategias pecaminosas para manejar la situación. Estás confiando entonces en la experiencia del poder de Dios. La rebelión puede ser flagrante o sutil. Puede incluir la sustitución de algo que aparentemente es bueno para ti, y conforme a que puedas tener tu propia manera de hacer las cosas y, haciendo esto, puedes verte aceptable a los demás. Timoteo 3:5. Puedes practicar la rebelión y no realizarla, ya que la falsedad logra convencerte a ti mismo de que estás en lo correcto. Proverbios 21:2. 16:2. Por lo tanto, puedes cojear a lo largo de tu caminar cristiano, convenciéndote a ti mismo y a los demás de que has hecho bastante en obedecer a Dios. El orgullo pecaminoso dice quiero estar cómodo haciendo, y pensando las cosas que yo quiero hacer y pensar. Y nadie, incluyendo a Dios, podrán decirme algo diferente. Cuando te rebelas, finalmente estás diciendo en arrogancia, creo que mi manera es superior a la manera de Dios. La rebelión está cediendo tu vida, y tu voluntad a las verdades de Dios, por lo que puedes caminar en armonía con tu Señor. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. La rebelión contra los mandamientos de Dios está enraizada en el orgullo. La rebelión es el desafío o oposición a la autoridad o control. Dios dice podrías estar practicando la brujería tanto como la rebelión en contra de sus mandamientos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría es la obstinación. 1 de Samuel 15:23. Algunas veces la rebelión implica el permitirte a ti mismo el ser influenciado, tu elección. Por otros a desobedecer a Dios. 1 de Corintios 15:33. Algunas veces, la rebelión implica el elegir complacer a los demás en vez de obedecer a Dios. Gálatas 1:10. Y Samuel 15:24. La rebelión puede evidenciarse en los pecados de omisión y comisión. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Proverbios 21:24. Estos son algunos principios para derrotar al orgullo y a la rebelión. 1. Examinar a ti mismo. 2 de Corintios 13:5. 2. Pide al Señor que te revele tus actitudes y acciones que están arraigados en el orgullo.
Salmos 139 23, 24. 3. Date cuenta que el amor de Dios por ti permanece constante a pesar de tu pecado, pues eres su hijo. 4. Adopta las metas de Dios para tu vida, y no establezcas entonces expectativas de Dios y de los demás para poder así verte provisto de una vida libre de dolor para glorificarlo. 1 de Pedro 4:11 para conocerlo más íntimamente. 1 de Juan 5:20 para crecer en bondad. Efesios 5:11 para servir al eterno propósito. 1 de Pedro 2:9 date cuenta de que no estás expresando amor y gratitud hacia Dios. Juan 14:23 al 24. 1. Puedes haber olvidado quién eras tú antes de que Cristo invadiera tu vida, alguien que solo era digno de la ira y condenación del Señor. Efesios 2:1-3. 2. Puedes haber perdido de vista lo increíble del costo de la cruz del Calvario, la cual te llevó a tener una relación con aquel que dio su vida por ti. 3. Es posible que te estés sujetando a la sensación de que mereces una ruta más fácil a la felicidad o al deseo de que te sean quitadas todas las dolorosas realidades de tu vida. Date cuenta de que si estás en rebelión y si tu recorrido es difícil, ¿qué encuentras experimentando? 1. La amorosa disciplina de Dios. Hebreos 12:5 al 11. 2. La oposición de Dios a tu orgullo. Santiago 4:6. 3. La fidelidad de Dios para buscarte con el propósito de atraerte hacia una relación más profunda con Él. Enseñarte una mejor forma de vivir tu vida. Toma con seriedad el tratar con tu pecado, en vez de estar jugando con Dios a través de la negación, racionalización o del culpar a los demás, y de esta manera, endureciendo tu corazón. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28:14. Busca el perdón de Dios a través de la confesión en la oración. Sé específico en la identificación de las expresiones de orgullo enlistadas en las 3 últimas páginas de este estudio. 1 de Juan 1:9. 1. Admite tu impotencia sobre tu orgullo y tu pecado. 2. Reconoce el poder de Dios que habita en ti como el único medio para quitar el pecado de tu vida. Romanos 8:13 al 15. 3. Haz oración por una actitud de quebrantamiento, que es sufrir por tu pecado, y una profunda decisión de permitir que Dios te cambie por medio de su gracia y su poder. Salmos 51:17. El orgullo es a menudo quebrado cuando confiesas tu pecado a alguien que te guiará a las soluciones de Dios. Santiago 5:16. Normalmente Dios usa el acto de que confieses tu pecado a un cristiano devoto como un medio de humillación, y para que así puedas ser cambiado por Él. Ver confesando el pecado. Reemplaza el orgullo por la humildad. Ver entendiendo el llamado a la obediencia. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 18:12. Sigue los principios bíblicos para la toma de decisiones. 1. Entiende que eres guiado por los mandamientos, y no por los sentimientos. Los buenos sentimientos normalmente siguen tu elección de continuar en obediencia. 2. Comprométete a tomar los riesgos necesarios para obedecer a los mandamientos de Dios. Juan 14:21. 3. Cuando tomes decisiones pregúntate, ¿cuál es mi motivación? ¿Es mi motivación por un beneficio egoísta? Autogratificación, autointerés, autoprotección. ¿Es mi motivación el manifestar amor por Dios y por los demás? ¿Es mi motivación servir al interés de los demás? 4. Si no has recibido los resultados que esperabas, aprende a perseverar en obediencia. Romanos 5:3-5. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Date cuenta de que el Señor se revela a sí mismo más y más cuando eliges seguirlo solo a el que tiene mis mandamientos, y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. Recuerda que Dios promete ser fiel tanto como tú te confíes a ti mismo a él. Deuteronomio 32:4, Lamentaciones 3:22 al 23. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:38 al 39. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5 al 6. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 al 30. Identifica en la siguiente lista las formas en que el orgullo se manifiesta en tu vida. 1. No crees ni confías en Dios, porque piensas que tienes una mejor forma que la obediencia hacia Él. 2. Eres egoísta, egocentrista, autoabsorbido. 3. Desobedeces a la autoridad humana, bajo la cual has sido puesto por Dios. 4. Indispuesto a confesar el pecado a Dios. 5. Indispuesto a buscar el perdón de aquellos que has ofendido. 6. Sustituyes lo que Dios realmente quiere que hagas con otra conducta aparentemente correcta. 7. Pones estipulaciones sobre la obediencia a Dios, tratas de negociar con Él. 8. No te abres a ti mismo a recibir amor de Dios y de los demás. 9. Eres motivado por el interés y la protección propia, en vez de serlo por el amor de Dios y el de los demás. 10. Tratas de controlar y manipular a los demás para satisfacer tus exigencias o deseos. 11. Culpas a los demás o te enfocas en sus pecados en vez del tuyo propio. 12. Racionalizas, ignoras, niegas o excusas tu pecado. 13. Tuerces, ignoras o no estudias la palabra de Dios. 14. No te quieres someter a ti mismo a la dirección del Señor, ya que es muy difícil. Mateo 16:25. 15. Estás indispuesto a someterte a renunciar a aquello que Dios te ha pedido que renuncies. Lucas 9:57-62. 16. Estableces expectativas de Dios y de los demás, y te molestas cuando no se cumplen. 17. Estás indispuesto a aceptar el consejo o recomendación bíblica. Proverbios 19:20. 18. Eres conformista, apático y o te das por vencido. Santiago 1:12. 19. Estás enojado y careces de aceptación hacia el plan individual de Dios para tu vida. Tienes prioridades equivocadas no bíblicas. 20. Indispuesto a sentirte vulnerable y o responsable hacia los compañeros o autoridades cristianas. 21. Eres intolerante, desdeñoso, juez, eres negativo y crítico. Mateo 7:1. 22. No respetas, ni honras a todo hombre. 1 de Pedro 2:17. 23. Pasas grandes cantidades de tiempo enfocado en tus propios problemas, fracasos o insuficiencias, egocentrismo, en vez de buscar e implementar soluciones bíblicas. 24. Buscas quedar bien con los demás en vez de con Dios, das con el propósito de recibir. 25. Te enfocas en la búsqueda de edificar tu autoestima o tu propia identidad mientras que no crees en tu identidad en Cristo. 26. No te arrepientes de las actitudes de pecado antes de que se conviertan en depresión. 27. Rehúsas a tomar con seriedad la renuncia a tu pecado. 28. Estás enojado con Dios porque tienes que cosechar las consecuencias de tu pecado. Proverbios 19:3. 29. Eres irresponsable. 30. Eres autocompasivo,
Rezongas y reclamas frecuentemente. Filipenses 2:14, números 11 a 1 al 6. 31. Posibilitas y respaldas los pecados de los demás. 32. Intervienes o rescatas a los demás para protegerlos de las consecuencias de sus pecados. 33. Indispuesto a arriesgarte al rechazo por la causa de Cristo o a sufrir por su amor. 34. Fantasías o usas la fantasía como un escape de la dolorosa realidad. 35. Oprimes o ignoras las realidades dolorosas en vez de tratar con ellas en la forma de Dios. 36. Indispuesto a amonestar en amor a aquellos que lo necesitan de ti. 37. Aplazas las responsabilidades, eres holgazán. 38. Te satisfaces en conductas exageradas. 39. Mientes, engañas. 40. Eres un perfeccionista contigo mismo y con los demás. 41. Eres un terrible ejemplo de persona. 42. Atenúas o adormeces tu espíritu hacia Dios y los demás. 43. Te interesas en el pecado sexual.